Bueno, hermanos, nuevamente les damos una cordial bienvenida al Ministerio Abba Padre, como las águilas, agradeciendo a Dios, ¿verdad?, la oportunidad que nos da de disfrutar esta prédica virtual hoy Sabbat. Así que Dios los bendiga a todos y sus familias. Gracias por conectarse a nuestra plataforma Zoom. Vamos a compartir la filmina del Ministerio Abba Padre para darles información. Ok. Bueno, ahí les damos la información del Ministerio Abba Padre, como las águilas, servidores de Jesucristo. Este ministerio es un ministerio de consejería, de restauración y de evangelización. Ahí pueden contactarnos, pueden buscar información en YouTube, en Ministerio Abba Padre, como las águilas. Ahí están todas las prédicas e información del Ministerio Abba Padre para el que quiera acceder. También a través de WhatsApp, ahí está anotado el número de teléfono para cualquier consulta, si quieren alguna cita. Entonces, a través de WhatsApp, con mucho gusto, ahí serán atendidos. Y también en Instagram, ¿verdad? También tenemos información del Ministerio Abba Padre, como las águilas, para el que quiera acceder a través de esa plataforma. Actualmente son mediante esas tres vías, ¿verdad?, para comunicación que tiene el Ministerio Abba Padre. Bueno, vamos a compartir, vamos a darles un mensaje de meditación que tenemos para el día de hoy y espero que sea del agrado de todos. Vamos a compartir. Bueno, es Abigail. Yo creo que, bueno, si no todos conocen la historia de Abigail, ¿verdad? Esta historia, ¿verdad? Está en Primera de Samuel, capítulo 25. Es una linda historia, es un gran testimonio, ¿verdad? Y un gran ejemplo para todos nosotros. Así que el que tiene papel y lápiz ahí lo apuntan, ¿verdad? Y lo pueden escudriñar, revisar, porque yo hice un resumen, ¿verdad? Hice un resumen pequeñito por efectos de tiempo, ¿verdad? Pero sí anoté las citas bíblicas para que todos puedan buscarlo, para que lo amplíen, porque es una muy linda historia, ¿verdad? Que nos da un gran ejemplo para todos. Entonces es el Primera de Samuel 25. ¿Quién era Abigail? Era la esposa de un hombre muy rico llamado Nabal, que vivía en Mahón y tenía sus negocios en Carmel. La Biblia la describe a Abigail, ¿verdad?, como una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Está en Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 3. Mientras que a su esposo Nabal era lo opuesto, lo describe como un hombre duro, de malas obras, orgulloso, egoísta y falta de discernimiento espiritual. El significado de su nombre es insensato. Está en Primera de Samuel 25, versículo 25. El nombre de Abigail significa gozo de mi padre o mi padre se regocija. Su carácter era un verdadero reflejo de este significado. Una mujer de alegría interior, sabiduría y profundo discernimiento espiritual con una belleza externa e interna. Bueno, vamos a leer el resumen de El conflicto con David. David, antes de ser rey, vivía huyendo de Saúl. Durante ese tiempo, él y sus hombres protegieron los rebaños y pastores de Nabal en el desierto, sin tomar nada por la fuerza. Después de un tiempo, David envió mensajeros a pedirle a Nabal algo de alimento como muestra de gratitud, pero Nabal respondió con desprecio. Todo eso está más ampliado en Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 10 y 11. Esto enojó muchísimo a David, quien decidió ir con sus hombres para destruir todo lo que le pertenecía a Nabal. Entonces aquí vamos a ver la intervención sabia de Abigail. Cuando Abigail se enteró de lo sucedido, actuó rápidamente. Sin decirle a Nabal, reunió alimentos, pan, vino, ovejas, grano tostado, uvas e higos y fue al encuentro de David. Al verlo descendió del asno, se postró delante de David y con humildad intercedió por su casa. Eso está en capítulo 25, versículo 25.
Ella reconoció la injusticia de su esposo, pero también apeló al corazón de David para que no manchara sus manos con sangre innecesaria. Está en el versículo 30 y 31. ¿Cuál fue la reacción de David? David reconoció la sabiduría de Abigail y lo bendijo. Versículo 32 y 33. David aceptó los regalos, ¿verdad?, que llevaba Abigail y desistió de atacar a Nabal. El fin de Nabal. Cuando Abigail regresó y le contó a Nabal lo ocurrido, su corazón se le paralizó del miedo. Y a los 10 días Jehová lo hirió y murió. Está en el versículo del 36 al 38. Bueno, cuando Abigail regresó, también se dice que Nabal estaba en una gran fiesta, ¿verdad? En la casa y estaba totalmente ebrio. Pero Abigail fue muy prudente, ¿verdad? Porque ella no le dijo absolutamente nada, sino hasta el día siguiente, ¿verdad? Que ya había pasado toda embriaguez que tenía Nabal, ¿verdad? Ella habló con él y le dio esa información. Abigail, esposa de David. Al saber David que Nabal había muerto, mandó a buscar a Abigail para tomarla por esposa. Ella respondió con la misma humildad que la caracterizó desde el principio. Eso está en Samuel, en el versículo 41. Y así Abigail se convirtió en una de las esposas del rey David. Entonces, ¿qué enseñanza espiritual nos deja la vida de Abigail? Número uno, prudencia y sabiduría. Evita tragedias. La prudencia y la sabiduría evita tragedias. Impidió una masacre con palabras sabias y una actitud humilde. El respaldo también está en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. La humildad tiene poder y abre puertas. Aunque era una mujer rica y hermosa, no las usó, sino su humildad para ganar el favor del rey y traer paz. La fe en Dios guía nuestras decisiones y acciones. Abigail confió en que Jehová haría justicia sin necesidad de violencia. Ella no se vengó de su esposo, fue Dios quien obró. 4. Dios defiende a los justos y exalta a los que se humillan. Abigail pasó de la aflicción a la honra. 5. Aunque vivía como un hombre necio, ¿verdad? E insensato, que vimos al principio, ¿verdad? Que su nombre quiere decir insensatez, insensato. No se volvió como él, guardó su integridad y fe. Esas son la enseñanza espiritual que nos deja toda esta historia de Abigail. La historia de Abigail nos enseña la importancia de la sabiduría, la prudencia, la humildad y la fe en tiempos difíciles. Fue una mujer virtuosa que supo edificar. Su historia nos enseña que no es la fuerza ni el poder lo que cambia las cosas, sino la sabiduría guiada por el Espíritu de Dios. Su vida proclama el principio de Proverbios 31:26. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Cada uno de nosotros pueda, que cada uno de nosotros pueda tener un espíritu como el de Abigail, humilde ante Dios, sabio ante los hombres y fiel en medio de la adversidad. Una linda enseñanza que nos deja esta historia de Abigail, mucho para las muchachas jóvenes, ¿verdad? También este es un gran testimonio, ¿verdad? Un ejemplo a seguir en nuestras vidas, ¿verdad? Porque ella actuó con humildad, con sabiduría y siempre fue fiel a Dios. Bueno, ese es el mensaje de meditación que les traía para hoy. Entonces, ahora vamos a hacer la oración de inicio. Voy a dejar de compartir. Nos ponemos ante la presencia del Señor. Padre Santo, bueno y bendito, amado Señor, iniciamos, Señor, este precioso tiempo que nos da, Señor, para escuchar esta prédica, Señor, exaltando tu nombre, Señor, amado Señor, bueno y bendito, Señor.
Tú eres el único digno de adoración y gloria, Señor, el único que postramos nuestro rostro y nuestro corazón ante ti, Padre Celestial. Y como siempre iniciamos exaltando tu nombre porque tú eres el Todopoderoso, Señor, el gran yo soy el que soy, Señor. Eres el soberano, Señor, el Dios de milagros, el Dios de maravillas, Señor. Aquí no nos cansamos, Señor, de exaltar tu nombre y reconocerte que eres el dueño del universo, de la tierra y de todo, Señor, porque todo te pertenece, Señor, y no somos nada ni nadie, Señor. Solo somos, Señor, un instrumento, Señor, un vaso de barro en tus manos para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre Santo, bueno y bendito, gracias por todas esas bendiciones y bondades que hemos recibido de ti, Señor. Hemos tenido casa, alimento en nuestra mesa, vestido, trabajo, salud, Señor. Gracias, Padre, Señor. Gratitud plena siempre para ti, amado y poderoso Señor. Gracias, Señor. Nos has permitido reunirnos un sabbat más, Señor, para escuchar, Señor, esta prédica virtual. Venimos con un corazón gozoso, Señor, a recibir tu mensaje, a deleitarnos en ti, amado Señor. Damos gracias, Señor, por la vida y la salud de nuestro pastor Fabricio, que gracias a ti, Señor, ya ha mejorado, Señor, está muy bien, Señor. Hoy, Señor, nos tienes un mensaje poderoso y lo vas a hacer, Señor, a través de él, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, derrame esa poderosa unción sobre nuestro pastor Fabricio. Que esta palabra llegue a lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Que no solo seamos oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores de ella, Señor. Que pongamos siempre por obra todo conocimiento que venga de ti, Señor. ¿De qué nos sirve aprendernos de memoria, Señor, escuchar solamente y leer si no lo llevamos, Señor, y lo ponemos por obra en nuestras vidas? Porque eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, y contigo sí podemos hacerlo, Señor, aunque en nuestra humanidad se nos dificulta, pero contigo es posible, Señor Jesús. Ponemos ante tu presencia esta reunión, Señor. Cancela, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, toda interrupción que pueda darse en las computadoras, en el fluido eléctrico, en nuestra plataforma Zoom, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Cancelamos, Señor, toda esa interrupción que pueda darse, Señor. Ahuyenta y disipa, Señor, todo espíritu de distracción o somnolencia, Señor, que pueda estar en los lugares donde cada uno estamos, Señor. Cancela, Señor, también toda represalia y venganza en contra de los que estamos conectados y de nuestras familias, Señor, por estar aquí dispuestos, Señor, y con nuestro corazón gozoso, Señor, escuchar el mensaje que nos tienes para hoy, Señor. Gracias, Padre bendito, te damos, Señor, por ese mensaje que nos vas a dar el día de hoy, Señor. Te amamos, Señor, y todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amado Señor, siempre estamos todos los días necesitados de ti. Exaltamos tu nombre, te amamos, Señor, y queremos estar siempre fundidos en ti. Precioso, lindo. Bueno, muchas gracias a todos y le doy el pase a nuestro pastor Fabricio. El Espíritu Santo derrame su poderosa unción sobre él y lo bendiga abundantemente. Adelante, pastor. Muchas gracias, doña Alexandra. Buenas tardes, que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos. Hoy, 29 de noviembre, ¿verdad? Del 2025, semana 48. Eh, Vamos a empezar a transmitir la prédica. Padre del cielo, Señor, te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad de predicar en esta tarde, esta enseñanza que has puesto para este sábado, Señor, 29 de noviembre. Porque tú, Señor, hoy quieres que recordemos, Señor, que gran parte, Señor, del objetivo por el cual tú nos has rescatado la muerte espiritual, es para convertirnos en siervos tuyos, Señor. Y esta tarde yo renuncio al yo y te ruego, Padre, que sea el Espíritu Santo el que dé la instrucción y la enseñanza
a través, Señor, de tu siervo. Te pido, Espíritu Santo de Dios, Señor, que tú eres el encargado, Señor, de la obra de la iglesia aquí en la tierra, Señor, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que seas tú el que hables y que me des, Señor, tu sabiduría para poder fundamentar esta enseñanza de la manera correcta y sencilla. Así te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, la filmina nos lleva inmediatamente, ¿verdad? A la escena de el lavado de los pies que hizo el Señor Jesús. Y por favor les pido a los que tengan la Biblia, que abran la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 13. Vamos a leer, yo voy a leer en la Reina Valera 1960. Ok, el título es muy interesante. Todo el capítulo 13 en realidad es muy interesante porque empieza con el evento donde el Señor Jesucristo le lava los pies a los discípulos y dice por qué es que se los lava, ¿verdad? Por la introducción que vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1, perdón, adelante. Y en contexto, ¿verdad? El Señor Jesús, como maestro, como Dios hecho hombre, Él se encarna y viene a cumplir más de 300 profecías, ¿verdad? Anunciadas en el Antiguo Testamento. Y cuando Él se encarna y empieza su ministerio, Él empieza enseñando. Él es el maestro de nosotros. Nosotros somos discípulos de Él. Y eso es lo que hoy vamos a ver en esta primera parte de esta prédica. El título es Siervos de Dios para la gloria de Él, no para la gloria nuestra, ¿verdad? Y es la enseñanza que el Señor nos está dando en Juan 13. Lo voy a leer. Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Ojo los dos títulos que usa el Señor, primero maestro y después señor. Versículo 14. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Después viene un título que dice, Jesús anuncia la traición de Judas. Judas es un protagonista importante en este capítulo 13.
Y después en el capítulo 13 de Juan también, ¿verdad? El Señor Jesús le dice a Pedro que lo va a negar 3 veces. Entonces, cuando leemos este capítulo 13 de Juan con detenimiento, empezamos a encontrar un tesoro acerca de qué fue lo que motivó al Señor de lavarle los pies a los discípulos como una enseñanza, ¿verdad? Dice en el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Entonces aquí dice, ¿verdad? Que lo que motivó que el Señor hiciera eso antes de ser entregado por Judas, porque lo dice el versículo 2, ¿verdad? El versículo 2 dice que parte de lo que el Señor decidió hacer fue precisamente porque el traidor estaba dentro, ¿verdad? Del lugar donde estaban todos reunidos. Y el Señor también le lavó los pies a Judas. Ahora, cuando uno lee los títulos del capítulo 13 de San Juan, y ahí viene que primero lava los pies, después anuncia, ¿verdad? La traición de Judas, les da el mandamiento de amarse los unos a los otros, y después le dice a Pedro que lo va a negar. Pareciera ser que el Señor lo que está haciendo, ¿verdad? Con esto de lavarle los pies a los 12 apóstoles, incluyendo a Judas, es evitar la traición entre ellos una vez que el Señor fuera, ¿verdad? Resucitado y enviara al Espíritu Santo. Porque no vemos, ¿verdad? Que ninguno después de que Judas lamentablemente, ¿verdad? Se ahorcó después de traicionar al Señor Jesús, no vemos traición entre los 11 apóstoles que quedan y tampoco, ¿verdad? Con Pablo, que sería el apóstol, bueno, es el que escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento, no vemos, ¿verdad? Traición entre ellos, los vemos unánimes, todavía aprendiendo, por supuesto, aquí Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro ve que el Señor Jesús le va a lavar los pies, le dice que no. Ahora, el Señor le dijo que si no se dejaba lavar los pies, no iba a tener parte con él. Entonces, el Señor le estaba enseñando, ¿verdad? A todos los apóstoles la humildad de no centrarse en lo propio, sino en lo del prójimo. ¿Ok? Y es parte de lo que pasó con Judas y la decisión que él tomó de anteponer, ¿verdad? Sus deseos, y también la Biblia dice que él era el que manejaba el dinero y era ladrón. ¿Ah? La Biblia dice que por eso es que el diablo entró en el corazón de Judas, porque él era ladrón y terminó vendiendo a su maestro, ¿verdad? Maestro digo porque nunca fue su señor, que ahí es donde viene la parte uno de esta prédica, es entender que el Señor, antes de que uno sea un siervo y que le sirva a Él, nosotros tenemos que ser discípulos de Él. Ser discípulo no es lo mismo que ser un siervo, y eso es lo que vamos a ver hoy en la primera parte. Nosotros fuimos llamados a servir al Señor de por vida. ¿Okay? No, no es una vocación, este, cuando nosotros salimos o el Señor nos saca del mundo, nos limpia a través del nuevo nacimiento y nos escoge, ¿verdad? Él enseñó a sus apóstoles, a los 12 les enseñó lo mismo. Podemos ver que no todos aprendían de la misma manera, ¿verdad? Incluso habían apóstoles que en algún momento querían beneficios por encima de los otros, ¿verdad? Como Juan y Jacobo, que eran hermanos. Boanerges les puso el Señor Jesús de apodo, que es hijos del trueno, que le pidieron aparte al Señor, ¿verdad? Que cuando Él estuviera en el cielo, que los pusiera uno a cada lado, ¿verdad? Eso es precisamente lo que hoy vamos a empezar a fundamentar. El Señor Jesucristo vino a enseñar a 12 hombres que todos venían, ¿verdad? Bueno, de vocaciones diferentes, habían pescadores, habían cobradores de impuestos, ¿verdad? Y el Señor los escoge a hombres imperfectos como nosotros, todos, sin excepción, para irnos enseñando de qué se trata el servir a Dios. Pero primero tenemos que ser discípulos. En la filmina que está ahorita en pantalla está el mismo versículo, capítulo y versículo de Romanos, pero en dos traducciones diferentes.
Voy a leerla en la Reina Valera 1960. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, Pablo está escribiendo que una vez que uno, ¿verdad? Dios lo libera de ser un esclavo del diablo y nos da el Espíritu Santo para poder tener dominio propio, ya nosotros no somos esclavos del pecado. Pero tenemos que entender que Él nos salvó para que mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que realizar una labor que Él nos encomendó y es servirlo a Él. ¿Ok? La Biblia lo dice en esta traducción de abajo, en la traducción lenguaje actual, lo dice de una manera muy interesante. Mismo versículo, dice, sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. El vivir solo para Dios, ¿ok? Ese es el principio que vamos a estudiar hoy o a repasar, ¿verdad? Cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, si ve la palabra siervo en el Nuevo Testamento, que sale 127 veces en el Nuevo, 127 veces en el Nuevo Testamento, sale un montón de veces la palabra siervo, 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 ¿verdad? Y bueno, ahí está en la pantalla la nomenclatura en la Concordancia Strong, que es un libro para poder uno investigar la palabra original que se usó en el lenguaje en que fue escrita la Biblia. Y la palabra es dulos, que significa siervo o sirviente. Y es alguien que se entrega a la voluntad de otro, aquellos cuyo servicio es utilizado por Cristo para extender y promover su causa ante los hombres. Alguien que es dedicado a otros renunciando a sus propios intereses. Eso es lo que significa ser un siervo. Es como en el caso del Señor Jesucristo, Él nos dio ejemplo a nosotros, ¿verdad? El estudio que vamos a ver en la segunda parte, que es el desenlace de este primero, está basado en todo el libro de Filipenses, en los 4 capítulos de Filipenses, que ahí describe el carácter de un siervo de Cristo. Pero hoy nos vamos a enfocar en que antes de ser siervos de Cristo, tenemos que ser discípulos de Cristo. Y hay una serie de requisitos que están en la Biblia para que uno sepa si es un discípulo de Cristo o si es una persona religiosa. Un cristiano que se dice ser seguidor de Cristo, pero en realidad no lo es. La Biblia dice que desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está el concepto de ser siervo de alguien. Si nos vamos, y otra vez, los que tienen la Biblia, se pueden ir a Deuteronomio capítulo 15, ¿verdad? Versículos del 12 en adelante, repito, Deuteronomio 15 del 12 en adelante, dice leyes sobre los esclavos. Lo voy a leer, porque ese es el principio de ser un siervo. Dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Cuando le despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y orarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Quiere decir que hay una ley, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, Antiguo Testamento, de que si alguien tenía un esclavo hebreo por 6 años, en el séptimo año lo tenía que liberar, a menos de que él voluntariamente se quedara. Ahora estábamos cantando en alabanza, por eso te aman los que te conocen. Para poder servir a un señor, como es el caso de esta persona que está hablando de Deuteronomio, porque conoció a su señor durante 6 años, ¿verdad? Y llegó a tener una relación personal con él. Tanto así
que no quería ser libre, quería quedarse con él y seguirle sirviendo. Ahora, el que le hicieran un huequito en la oreja era porque le iban a poner un arete, ¿verdad? Con el nombre de la casa de su señor. Así ese siervo, cuando saliera a la comunidad o al pueblo, iba a ser reconocido, ¿verdad? Como un siervo de la casa de su señor. Quiere decir que llevaba el nombre de la casa de su señor, llevaba la reputación de su señor, llevaba autoridad para lo que el señor de la casa lo hubiera enviado a hacer en el pueblo y era reconocido, ¿verdad? Como un hombre que decidió quedarse por amor a servir a su señor y no por obligación. Entonces, ese es el concepto y el principio del Nuevo Testamento donde dice que Dios nos ha hecho siervos de Dios. Ahora, ¿sigue siendo una opción? Sí, eso es una opción, pero la Biblia dice que para eso el Señor nos escogió, para servir. Ahora, Jesús nos dio un ejemplo de que Él vino así, lo dice en la Biblia, ¿verdad? La Biblia lo dice en Filipenses, que Él no, ¿verdad? No se aferró a su posición de ser Dios, sino que se despojó de su posición. Siendo el Dios, se hizo siervo, ¿verdad? El Creador, Él se despoja de su autoridad voluntariamente. Ese es Jesús, ¿verdad? Se encarna en un hombre que nace en un hogar sencillo, ¿verdad? Donde José era un carpintero o un maestro de obras, ¿verdad? Que es tectón, la palabra es solo, no solo es madera, sino que era constructor. El Señor Jesús nace en un hogar de ese tipo y aprende el oficio, ¿verdad? Y de en adelante Él empieza su ministerio, donde Él vino a servir, no a ser servido. Ahora, Él es Dios, Él lo hizo voluntariamente. Nosotros tenemos que aprenderlo, ¿verdad? Porque nosotros nos aferramos a lo material, a la posición, a los títulos, al estatus, a un montón de cosas que entorpecen la obra de Dios. Por eso el Señor hoy nos está recordando que para servirle a Él primero tenemos que conocerlo, como la alabanza. ¿Cómo se conoce al Señor? A través de ser su discípulo. Y vemos, ¿verdad? En el caso de los 12 apóstoles, cómo aún después de que Jesús, ¿verdad? Murió y resucitó y envió el Espíritu Santo, todos siguieron aprendiendo. Así somos nosotros. Nunca vamos a dejar de aprender. Sí, si seguimos en la condición de discípulos, podemos servir a Dios. Si no, no. ¿Ok? Entonces, nosotros fuimos escogidos, libertados del pecado, para ser siervos de Dios, ¿verdad? De por vida, de por vida, no ocasionalmente. Pero para eso tenemos nosotros que entender que antes de ser siervos de Dios, tenemos que ser sus discípulos, porque si no, no lo conocemos, o no, y ni vamos a conocer de qué se trata la vocación que tenemos nosotros que hacer, ¿verdad? ¿Para qué nos escogió? En el libro de Mateo, capítulo 10, del 24 al 25, dice claramente, ojo el orden, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Nuevamente vemos los dos términos, maestro y señor. Podemos decir que Judas Iscariote tuvo un maestro que le enseñó, sí, pero Judas nunca lo consideró su señor. ¿Ok? Sino que cuando él, en otros capítulos de la Biblia, donde el Señor dice, ¿verdad?, que uno me va a entregar, todos empiezan a decir, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo. Y el único que le dice, seré yo maestro, fue Judas. Judas no le dijo Señor, le dijo maestro. Entonces, nosotros tenemos al Señor perdón, al Señor Jesucristo enseñándonos a través de la Escritura si yo quiero aprender. Y ser un siervo es reconocer que el que manda, mi Señor, mi dueño, es Jesucristo. Ya yo no me mando yo y ya no me pertenezco yo. ¿Ok? Que es lo que estamos viendo hoy de fundamento, de que sin discipulado no se puede ser un siervo, porque no conocemos a nuestro Señor. Y puede ser que ni siquiera lo reconozcamos como Señor, porque no lo conocemos. El mismo Señor Jesús dijo, ¿verdad? ¿Por qué me decís Señor?
si no hacéis lo que yo os digo. Él está diciendo ahí de qué se trata eh, la palabra Señor, ¿verdad? Que es el que manda, es el dueño. Nosotros no somos los dueños ni los que mandamos una vez que somos siervos de Dios. El que manda y el dueño mío es Él. ¿Okay? Pero primero tengo que ser discípulo para después ser siervo. Y cuando soy siervo, ¿verdad? Y sigo discipulándome, entonces, porque todos vamos a seguir este discipulado hasta que nos encontremos con Él, ¿verdad? Para hacer la obra que Él nos encomendó de servirle a Él. Por eso Él le lavó los pies a los discípulos. A mí lo que me llama la atención es que lo hizo porque ahí estaba Judas y Él sabía que ya estaba Satanás adentro. ¿Verdad? Es como una manera de cuidarse en salud de que los otros 11 no se traicionaran en ellos, entre ellos, sino que se dedicaran a lavarse los pies los unos a los otros. Es no enfocarse en uno, sino en el prójimo. ¿Ok? Entonces, cuando uno se disipula, ¿verdad? Es la manera de conocer a nuestro Señor. ¿Por qué este señor o el hombre de Deuteronomio 15, el que decidió quedarse, se quedó con él? Porque tenían ya una relación de amistad, se conocían mutuamente, ¿verdad? Tanto que la Biblia dice que el esclavo, ¿verdad? Le dijo, no te dejaré no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa. O sea, se quedó por amor al Señor, no por conveniencia, es porque lo amaba, por eso se quedó. Y además de eso había visto que con él estaba bien, que no editaba ninguna otra cosa. Entonces se convierte ya en un dulos, no en un esclavo. Nosotros, sin disipularnos, no vamos a conocer a nuestro Señor y tampoco vamos a saber cuáles fueron las labores que Él nos comisionó y cómo nos va a medir el rendimiento. ¿De qué se trata el ser siervo de Dios? ¿Verdad? No podemos servir bien sin saber qué se espera de nosotros. La Biblia dice, ¿verdad? El siervo fiel. Y hay otros textos que dicen el siervo infiel. O sea, hay un contraste. Siempre el siervo fiel va a ser un discípulo de Cristo, que es, y vamos a ver qué es discípulo, ¿verdad? De acuerdo a la definición. Son vocaciones que se realizan siempre juntas. Nunca vamos a dejar de aprender de nuestro maestro, nunca. Ahora que estaba el Señor poniendo el caminito, ¿verdad? Como le digo yo para esta prédica, estaba investigando acerca de la etimología, que es el significado de las palabras a las cartas, ¿verdad? ¿Qué significa Tesalónica? ¿Qué significa Gálatas? ¿Qué significa Colosa? ¿Verdad? Los colosenses. Y es tan impresionante ver que hasta la etimología de los nombres, ¿verdad? De esos pueblos tiene que ver con el cuerpo del mensaje que escribió Pablo. Es sorprendente. Nosotros no vamos a parar de aprender ni de sorprendernos, ¿verdad? De la profundidad de la enseñanza de Dios hacia el ser humano. Y eso se trata de ser discípulo, que nunca se le acabe a la persona el entusiasmo por aprender y conocer al maestro y a su Señor. ¿Okay? Cuando servimos al Señor, que es poner en práctica lo aprendido en discipulado, estamos siguiendo su ejemplo. Pero primero la doctrina y después el servicio, servir, ¿verdad? Para hacerlo de una manera correcta. Y que nuestro Señor esté agradado con nosotros. Que eso Jesús siempre lo tuvo en cuenta y lo dejó muy bien documentado, que Él no buscaba su gloria, sino la gloria del Padre. Siempre lo dijo. Tanto así, ¿verdad? Que Él hablaba de Él en tercera persona, decía el Hijo del Hombre. Hasta ese cuidado tuvo el Señor, ¿verdad? De no ofender la mente débil del ser humano de nosotros, hablando de Él en primera persona. No, Él hablaba cuando el Hijo del Hombre tal y tal, está hablando de Él, pero Él siempre, ¿verdad? Honró al Padre, hizo la voluntad del Padre siempre y se despojó, ¿verdad? De su posición como Dios voluntariamente. ¿Dejó de ser Dios cuando estaba en cuerpo humano? En ningún momento. Simplemente Él decidió despojarse de eso para honrar al Padre. ¿Ok? Entonces estamos haciendo el fundamento para este estudio. Esto que ya lo leímos, ¿verdad? Juan 13, nada más estoy poniéndolo de nuevo para ver y leer juntos que genuinamente el Señor se llama a Él mismo Maestro y Señor, ¿verdad? En Juan 13, vosotros me llamáis Maestro y Señor.
y decir bien porque lo soy. O sea, Él es maestro y Él es Señor del que quiera seguirlo y el que quiera, ¿verdad?, someterse a su autoridad. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, Él está hablando a sus pupilos, ¿verdad? A sus estudiantes, Él como maestro, y Él enseñó con el ejemplo, ¿verdad? Como caballero que es nuestro Dios, Él se encarnó en un ser humano y vino a enseñarnos personalmente, haciéndolo Él mismo. Ahora nosotros tenemos que seguir sus enseñanzas, pero primero tenemos que aprender las enseñanzas. En Mateo 5 lo dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él quienes, sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Entonces aquí está la relación de discípulo con su maestro. Los discípulos se sientan, ¿verdad? Y reciben la enseñanza de Dios. Quiere decir que hay que ser instruido en la palabra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo tiene protagonismo, si uno lo deja, ¿verdad? En enseñarle a uno la sana doctrina, en guiarlo a toda verdad, en gemir con deseos indecibles cuando estamos orando y en revelarnos las cosas, ¿verdad?, que son espirituales, incluyendo los secretos del Señor, dice la Escritura. ¿Sigue siendo una decisión personal? Sí. Hay gente que no le interesa aprender o piensa que ya lo sabe todo. No, nosotros no lo sabemos todo. De hecho, el apóstol pone por escrito, ¿verdad? Que el que cree saber algo, ¿verdad? Sabiendo nada, porque la verdad es que nosotros, comparados con la mente de Cristo, lo que tenemos es una mente bastante limitada y sin embargo el Señor, por su gracia, si uno quiere conocerlo, se da a conocer a través de la Escritura y a través y por medio del Espíritu Santo. Pero nosotros no lo sabemos todo. ¿Okay? Y un ejemplo de eso son los 12 apóstoles, cómo iban aprendiendo, ¿verdad? Incluso Pedro, cuando llegó Judas con la gente que se iba a llevar al maestro, ¿verdad? Pedro agarró una espada y le cortó la oreja a Malco. Y Jesús le pega la oreja y que le está dando otra enseñanza, ¿verdad? Que no dejarse llevar por la ira. Y después siguen aprendiendo, nosotros también. En los profetas del Antiguo Testamento, ¿cuál profeta tiene toda la revelación? No, Dios le dio a uno una revelación, a Daniel le dio la revelación, a Juan, Apocalipsis, ¿verdad? A Isaías le dio otra revelación, a Ezequiel le dio otra, le dio, ¿verdad? A todos nos da, pero no todos sabemos todo. Y es el tema de que hay que mantener los pies, ¿verdad? En la tierra, y por eso se lavan los pies, para acordarse, ¿verdad? Que tenemos que tener los pies en la tierra. Aquí el único que es perfecto es el Señor, y parte de ser siervo es despojarse del yo. Un discípulo, entonces, es un aprendiz, ¿verdad? La palabra en griego es la G, ahí hay un error en la filmina, G3101, es matetes, así se pronuncia. Es un pupilo, un estudiante, un seguidor de una doctrina bajo la dirección de un maestro. Un seguidor comprometido y un aprendiz de Jesucristo, que no solo aprende de él, sino que también se transforma a través de sus enseñanzas y sigue su ejemplo. Como lo decía en Alexandra en la oración inicial, no solo es enseñar, aprender y leer, es poner en práctica, porque de eso se trata ser un discípulo, ¿verdad? Que uno pueda dar frutos de que genuinamente es un seguidor de Cristo. Entonces, el Señor, ¿verdad? Nos llama a nosotros a ser, antes que siervos, discípulos. Aquí hay algunas características principales de lo que es ser un discípulo, de acuerdo a la Biblia. Y más adelante vamos a ver una encuesta que se hizo en Estados Unidos, para gente que se denomina cristiana evangélica. Y una vez que le ponen 6 filtros, ¿verdad? O 6 requisitos para ser un verdadero discípulo de Cristo, el 97% quedó por fuera, donde ellos mismos dijeron, no soy un discípulo de Cristo. Por eso es que esta prédica tiene 2 partes. La primera es ver si somos genuinamente discípulos. Y la segunda es cuáles son las características de un siervo genuino.
de un siervo de Dios de acuerdo a la Biblia. ¿Eh? Entonces, un discípulo aprende constantemente. Es el objetivo principal, aprender. Hay una sed de aprender. No le da pereza aprender. Tiene sed, ¿verdad? Tanto así que el Señor lo dice. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Cuando una persona dice que es discípulo de Cristo, ya pierde el hambre y la sed del conocimiento bíblico, es una mala señal. Cuando ya los estudios le son pesados, cansados, aburridos, ¿verdad? Ya están en una condición donde la información, ¿verdad? Puede ser porque esté saturado, no necesariamente, no. Una persona que está saturada de información, ¿verdad? Le pide a uno, voy a estudiar esto, voy a repasarlo, voy a meditarlo, pero el interés no se quita, sino que sigue, ¿verdad? Igual y nosotros, ¿verdad? El Señor nos va a escoger, a algunos nos va a poner de pastores, a algunos de maestros, a otros de profetas, a otros de evangelistas, y seguimos todos aprendiendo, ¿sí? Mientras enseñamos, ¿verdad? Lo que hemos aprendido principalmente con el ejemplo. Eso es lo que estamos estudiando hoy. Entonces, la sed y el hambre del conocimiento tiene que ser constante, constante, constante. Si se pierde la sed y el asombro de los tesoros que Dios tiene a través de la escritura, es una mala señal. Puede ser también que la persona ya esté tan familiarizada con lo santo que se le olvida que la gran mayoría de las personas de esta tierra no conocen nada de lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros y que es un privilegio para pocos. Eso somos nosotros, ¿verdad? De hecho, el libro de Éfeso, ¿verdad? Que lo escribió también el apóstol Pablo. Éfeso, ¿qué significa? Amado, ¿verdad? El amado. Y cuando uno empieza a leer el libro de Éfeso, lo que habla primero es la predeterminación, de que hay gente que está predeterminada para ser salva desde antes de la fundación del mundo. Y eso es una invitación para que escudriñe o escudriñemos el significado del nombre de cada libro de las cartas del Nuevo Testamento. Y va a ver que el significado, ¿verdad? En este caso, el amado Éfeso empieza con una evidencia de que genuinamente Dios nos amó porque estamos predeterminados para salvación. Lo mismo sucede con la carta a los Gálatas, de Tesalónica. Es muy impresionante cómo lo que dice el nombre a quién va dirigido, lo que significa, tiene que ver con la carta. Es impresionante. Compromiso total, sí, es un compromiso total. Por eso es que la Biblia dice que Dios nos cela, ¿verdad? Porque Él no nos quiere compartir con nadie. O sea, y ahí veámoslo desde el punto de vista de que si uno tiene una persona en planilla, es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Ahí me toleran el ejemplo. En teoría debería tener exclusividad, ¿verdad? Para asegurar la caja, ¿verdad? Es exclusiva, ¿verdad? Con su señor. Y el Señor, sus órdenes. Satanás, ¿verdad? Él es experto en hacer que una persona se fije. Ahí sale un rotulito que tengo la conexión inestable. ¿Me están escuchando? Le corta, Escucha. Fabricio, se le corta. Desde hace rato o ahorita. No, ahorita Ok, ya mejoró. sí, sí se escucha bien. Ok, gracias, doña Alexandra. Por eso es muy interesante el que el Señor, que es Dios, le lavara los pies a los discípulos, ¿verdad? Incluyendo a Judas, porque el Señor ya sabía que Satanás estaba adentro. Quiere decir que de una manera también le estaba dando una lección al caído, ¿verdad? De humildad. Qué interesante, porque ahí dice que él ya sabía que Satanás había entrado en Judas. Bueno, compromiso total. Vámonos, el que tiene Biblia, por favor la abre en Lucas 14. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas 14 dice
en el versículo 25 lo que cuesta seguir a Cristo, porque ahí dice compromiso total, ¿verdad? Entonces, no es solo es un creyente ni un pupilo, sino alguien que se compromete con la misión de Jesús. Esto incluye dejar todo, y puse todo en negrita, para seguirlo vivir según su palabra. Leo entonces Lucas 14, del 25 al 35. Dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ok, aquí no dice no puede ser mi siervo, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él, con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Inmediatamente remata el Señor diciendo, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar, que es el basurero. Es útil, la arrojan afuera y que tiene oídos para oír, oiga. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor, que ser discípulo de Cristo va a tener un costo. Y habla de dos ejemplos. Pone a un constructor y pone a un rey que se prepara para la guerra. Cuando nosotros leemos el libro de Gálatas, ¿verdad? Y en Corintios y en otros libros del Nuevo Testamento, podemos leer y discernir que cuando se habla de edificar es de que la fe de nosotros vaya creciendo, ¿verdad? Nosotros somos un edificio, dice la Escritura, que tiene que ir creciendo. Un edificio, dice Pablo, ¿verdad? Que él como perito arquitecto puso el fundamento y que cada uno de nosotros tiene que ver cómo sobreedifica. Eso tiene que ver con aprendizaje. Y la otra es con la guerra espiritual. Entonces va a haber un costo de aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no puede quedar a medio palo con el aprendizaje. Sería el equivalente a empezar una casa y dejarla por medio palo, dejarla a la mitad o no terminarla. En el caso de la edificación de la fe. Y lo otro es que también hay una guerra espiritual que hay que pelearla con las armas correctas. Entonces el Señor está poniendo aquí, ¿verdad? Que el compromiso de un discípulo con Él tiene que ser un compromiso total, no parcial. ¿Ok? Esa es otra característica de un discípulo bíblico. Es un compromiso total, porque a Dios no se le pueden poner peros, no se le deben poner peros, ¿verdad? Él no espera un pero de un siervo, no, él espera, ¿verdad? La solicitud. Solicitud es buen ánimo y disposición para hacer las cosas y que esté preparado. Por eso en la armadura dice el apresto, el Evangelio de la Paz. ¿Y qué es apresto? Que es una palabra que nosotros no usamos aquí en Costa Rica. El apresto es estar preparado y tener buena voluntad de hacer las cosas, ¿verdad? Estar preparado, bien fundamentado y además de eso tener el deseo, el ánimo, las ganas y el entusiasmo de ir a hacer lo que el Señor nos manda. Seguir el ejemplo, el discípulo o el discipulado va más allá de las enseñanzas, implica imitar el ejemplo de Cristo. Todos los días hay que mejorar cosas, sí, todos los días. Todos tenemos cosas que mejorar, todos sin excepción, todos, empezando por los líderes, ¿verdad? Porque tenemos que ser ejemplos para el rebaño y tenemos que agradar a nuestro Señor, ¿verdad? Tanto así que la voz del Padre varias veces en el ministerio del Señor Jesucristo sonó en el cielo, este es mi Hijo amado, el que tengo complacencia, a él oíd, ¿verdad? Cuando él se bautizó, también cuando se transfiguró, se oyó la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Ese fue el objetivo del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí, en el cuerpo físico humano. Despojarse de su yo
¿verdad? No agarrarse de que él es Dios y se hizo un siervo obediente y se humilló. Y el Padre estuvo, ¿verdad? Complacido con él hasta el final de su ministerio. Eso somos nosotros. Seguimos el ejemplo de nuestro maestro, si es que somos discípulos de él, ¿verdad? Si no hay un aprendizaje constante, no somos discípulos. Si el compromiso es parcial o si no hay nada de por medio, yo no me comprometo, ¿verdad? O si me comprometo y después me quito el tiro, como decimos aquí, a uno el que le está fallando es a él, no a las personas, es a nuestro Señor. Por eso Él dice, ¿por qué me decís Señor y no haces lo que yo digo? ¿Ok? Otras tres características. Tiene que haber una evidencia de cambio. La Biblia le dice, por sus frutos los conoceréis. Tiene que haber evidencia de que la persona de que vamos cambiando para bien, ¿verdad? De que hay un antes y un después. Y un antes y un después es diario. Y ayer pasó, ¿verdad? Hoy ya está terminando y mañana es otro día. Mañana tenemos que seguir cambiando y transformando nuestra vida para parecernos cada vez más a nuestro maestro y servirle con el ejemplo que nos dio, ¿verdad? Que eso es ser el discípulo, es ser un discípulo, es saber este, qué es lo que el Señor espera de mí y hacerlo. Los frutos que sean evidencia, arrepentimiento, ¿verdad? Eso viene del Antiguo Testamento. Porque un arrepentimiento genuino tiene que ver un cambio genuino, porque si no, es nada más de la boca para afuera. Y para eso se ocupa, ¿verdad? La influencia y el poder del Espíritu Santo en una persona. Sin Espíritu Santo no hay arrepentimiento ni conversión y tampoco hay transformación. Y es de adentro para afuera, pero tiene que haber evidencia de cambio. Una persona que no da evidencia de cambio, de acuerdo a lo que dice la Escritura, no es un discípulo. Y si retrocede y no se alinea, ¿verdad? Y sigue retrocediendo, se desvía, dejó de ser discípulo. La misión de compartir el Evangelio también es una evidencia, ¿verdad?, de que uno es discípulo, porque Él nos comisionó. Ahora, la gran comisión que viene en Mateo 28, 18 al 20, ¿verdad?, decide predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñándoles todas las cosas. Hay que hacer discípulos, ir y hacer discípulos a las naciones, pero primero yo tengo que ser un discípulo. Para poder discipular, ¿qué voy a enseñar yo si no sé nada? ¿Y cómo voy a enseñar yo la teoría si no lo practico? La gran comisión, ¿verdad? Es parte de la evidencia de que uno es discípulo. Pero si uno se guarda el mensaje para uno mismo, ¿verdad? Y no lo comparte y no está evangelizando, no es un discípulo de Cristo y mucho menos un siervo. Muchos de nosotros queremos que el Señor, ¿verdad?, active los dones en nosotros, que son 9. Y hay dones, hay señales, hay operaciones, hay ministerios. Y todo se activa a través, ¿verdad?, de la obediencia y el compromiso de servir a Dios con un corazón puro, una fe no fingida y una conciencia limpia. Y en la prédica número 2 vamos a ver, ¿verdad?, por qué si a veces la persona tiene el Espíritu Santo, no se ve la manifestación del Espíritu Santo. Y la última de esta lista es mucho más amplia lista, y vamos a ver solo estas, ¿verdad? La lealtad personal también es evidencia de lealtad a la persona de Jesús. Y hay listas de integridad que podemos revisar, ¿verdad? Y las hemos visto con la mayoría de las ovejas del ministerio, donde uno se chequea a ver cómo está la lealtad con uno. El Salmo 26, ¿verdad? Es uno. Job capítulo 31, listas de integridad, porque ahí es donde yo puedo ver si en realidad yo soy leal a la persona de Jesús, o si también de vez en cuando me comporto como Judas que vende al maestro, ¿verdad? Por eventos, actividades, por monedas, ¿verdad? Porque nosotros podemos llegar en algún momento a comportarnos igual si no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. En el caso de de Juan capítulo 13, vemos la traición de de Juan, y después vemos la negación de Pedro en el mismo capítulo.
no fue una traición, ¿verdad? Tan grave, como la de Judas con el Señor Jesucristo. Pero haberlo negado también es algo, ¿verdad?, que tiene que ver con la lealtad. Y ya después vemos cómo el apóstol, ¿verdad?, Pedro, precisamente en el libro de Juan, en el último capítulo, el Señor le pregunta a Pedro que si lo ama. 3 veces le pregunta y lo deja redimirse, ¿verdad? Diciéndole que cuida el rebaño. Entonces, nosotros la lealtad se la debemos a la persona de Jesús, por encima de cualquier otra persona o interés, incluyendo los intereses personales, incluyendo la posición económica, incluyendo el agarrarse, ¿verdad? También de algo que la Biblia condena en el libro de Santiago. Santiago, ¿verdad? En el libro de Santiago, que es Jacobo, es el nombre Jacobo. Jacob del Antiguo Testamento significa el que suplanta o el que se hace pasar por otro, ¿verdad? O el engañador también, porque engañó al papá, ¿verdad? Isaac se hizo pasar por el hermano. ¿Y de qué habla mucho Santiago en el libro que él escribió? De hacer acepción de personas. Hacer acepción de personas, ¿verdad? Es precisamente una de las cosas que Dios aborrece, porque Él, ¿verdad? Vino aquí a predicar a gente sencilla, humilde, escogió gente sencilla y humilde. Él cenó y comió con gente, ¿verdad?, de todos los estratos sociales. Sí, le habló a reyes, ¿verdad? Le habló a Herodes, le habló al gobernador, habló con, ¿verdad? Pero él no hacía acepción de personas, que es parte de ser un discípulo auténtico. Eso lo vemos en la segunda parte. Pero Santiago, ¿verdad?, que significa el que suplanta o el engañador, él escribió acerca de la acepción de personas, como algo que Dios, ¿verdad?, no le gusta. Y nosotros como siervos de Dios, ¿verdad?, tenemos que tratar a todas las personas de la misma manera, sin hacer acepción de personas. Porque el respeto, ¿verdad?, que depende de un interés, no es respeto, es una estrategia. Repito, muchas personas hablan a personas que tienen un nivel económico, social, académico superior al promedio y le hablan de una manera más respetuosa que una persona sencilla, humilde. Eso no es ser auténticamente un discípulo de Cristo. Uno está haciendo acepción de personas. Y el respeto que está basado en un interés, ¿verdad? No es respeto, es una estrategia. O sea, es una estrategia porque no refleja el amor de Cristo. En cambio, el Señor, Él fue enfático de que cuando uno hiciera una cena, una comida, invitar a quién, a mancos, a cojos, ¿verdad? Gente pobre, ciega, para que no le devolvieran a uno la invitación y que uno recibiera el galardón en el cielo. Entonces, nosotros estamos llamados a aprender, ¿verdad? Todo ese tipo de enseñanza para no caer en errores que a la larga nos perjudican a nosotros y también a gente que está conociendo la esencia del cristianismo. Esta es la encuesta, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿verdad? Se hizo una encuesta este año de a gente que se identifica como cristianos evangélicos. Ahí no están metidos de otras denominaciones, ¿verdad? Eh, y bueno, obviamente el porcentaje de gente que dijo que era cristiana evangélica, si no me equivoco, llegaba a un 30%. Tampoco es que eran muchos, ¿verdad? Porcentualmente. Pero le pusieron esa pregunta: ¿es usted un discípulo de Cristo tomando en cuenta estos 6 criterios? Porque ya dijeron que sí eran cristianos evangélicos, pero les dijeron, ok, usted es discípulo de Cristo basado en estos 6 criterios. Se le pusieron un filtro. Vamos a ver cuáles criterios fueron. Primero, que tenga o que haya tenido un nuevo nacimiento genuino. O sea, que dé frutos de un antes y un después. Y dice que reconoce y confiesa su pecado a Dios en arrepentimiento y confesión diaria. Diaria. Todos los días fallamos, ¿sí? Todos los días fallamos. Malos pensamientos, palabras ociosas, emociones desordenadas, ¿verdad? Todos. Ahora, ¿qué es lo que espera el Señor de nosotros? Que nosotros vivamos en un arrepentimiento inmediato.
¿verdad? La Biblia dice, por ejemplo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, que dormir, no habiéndose puesto a cuentas con el Señor, le da puerta al enemigo. Entonces fue la primera que le pusieron como un requisito, reconocer y confesar el pecado a Dios en confesión diaria. Otra es reconocer que la Biblia es el compás principal de la guía moral de la persona. ¿Qué significa eso? Que para salir de una duda de algo que tiene que ver con la moral, ¿verdad? Con la justicia, con lo que a Dios le agrada o lo que no le agrada, usan la Biblia como la principal guía moral. Ni siquiera pusieron como la única guía moral en el filtro, pusieron como la principal. Y mucha gente, ¿verdad? Porque de 97, perdón, del 100%, solo quedaron 3% que después de este filtro dijeron que sí eran discípulos de Cristo. O sea que el 97%, ellos mismos dijeron, no, yo no soy un discípulo genuino de Cristo. Porque no cumplían, ¿verdad? Una o varias o ninguna de estos, y son solo 6. El que la Biblia sea el compás moral de la vida nuestra es un requisito para ser un discípulo genuino de Cristo. Es lo que dice la Escritura, y con eso me basta para poder tomar una decisión. Si la Biblia no es suficiente como compás moral para regir nuestra vida, no somos discípulos de Cristo. De hecho, hay gente que lee la Biblia y llega a una parte donde no le gusta y pasa la página. Y a veces en las prédicas a uno le dicen, mira, no, no te metas en ese tema, pasemos a otro tema. Dice, no, no, yo no puedo pasar a otro tema si no vemos este. ¿Verdad? La Biblia no es un menú. El número del capítulo, el versículo no es el número del plato, como en un restaurante. La Biblia se predica completa. Y es la palabra de Dios la guía moral del creyente, si es que es un discípulo. Actividad diaria, ¿verdad? Leyendo y estudiando la Biblia diariamente. Eso está en el libro de Josué, ¿verdad? Y uno busca el discernimiento, si busca continuamente el agradar a Dios, la voluntad de Dios, en alabanza, en acción de gracias, en adoración, oración en el secreto, o sea, oración en el cuarto, que hay un espacio de oración, no solo en un lugar físico, espacio, sino en tiempo. Todos los días es un requisito, todos los días nosotros recibimos beneficios de Dios, sin excepción. Entonces todos los días tenemos que tener comunión con nuestro Señor, ¿verdad? Buscar constantemente obedecer a Dios y agradarle. O sea que yo me esfuerzo por saber qué más puedo hacer para agradarle a Dios. Consistentemente obedecer y agradar a Dios. Número 5, que la vida es un testimonio del propósito de Dios. O sea que yo reflejo el carácter de Jesús en mi diario vivir. Y además de eso tengo un compromiso de servir a Dios con todo. ¿Qué es con todo? Tiempo, recursos, alma, corazón, fuerzas, todo. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso leímos, ¿verdad? Lucas 14:25, lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Y qué dice el Señor Jesús en el 33? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Está por escrito. Si yo no estoy sirviendo al Señor y amándolo con todo mi ser, entonces no estoy alineado con la palabra. Me salgo solo. La última de esta lista, conscientemente y consistentemente. Quiere decir que lo tengo en mente y en el corazón todo el día, de evitar el pecado. Si estoy viendo algo que no tengo que ver, quitar la vista, pedir perdón, ¿verdad? Corregir. Si estoy oyendo conversaciones que no tengo que escuchar o estoy diciendo cosas que no tengo que decir, me callo. Le pido perdón a Dios. Y si pequé contra el prójimo, igual. Y se puede pecar en acción, con palabras, con actitudes, emociones y pensamientos, sí. Sí se puede. El temor es una emoción, ¿verdad? La Biblia dice que si yo deseo a una persona en mi corazón, ya cometí adulterio. Ese es un pensamiento. Y la actitud, ¿verdad? Que la que vamos a ver en la segunda parte, el tema de la actitud del verdadero siervo de Dios. Se puede pecar con palabras, sí, chisme, contienda, crítica, murmuración, maldiciones, ¿verdad?
y con acción de romper los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, con estos 6 filtros que estamos viendo aquí, ¿verdad? Los que empezaron en la encuesta, solo el 3% dijo que sí eran discípulos de Cristo. El 97% dijo que eran evangélicos cristianos, pero después de meditar sobre estos 6 puntos, concluyeron ellos mismos de que no eran discípulos genuinos de Cristo. Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Será que yo soy discípulo de Cristo o soy una persona religiosa? Bueno, para ser siervo primero tengo que ser discípulo. Y si no estoy diciendo, no tengo la actitud de un discípulo porque ya lo sé todo, ¿verdad? O no quiero aprender ni quiero someterme, entonces estamos mal. Estamos mal. Y ahí es donde viene que en el libro de Hechos la Biblia dice, ¿verdad? Y en el libro, en el Antiguo Testamento dice que en los postreros días, ¿verdad? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. En el libro de Hechos lo dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo activa los dones para gente en acción, no para personas que no son discípulos y no quieren entrar en acción. Porque ¿para qué le va a dar herramientas a alguien que no está ni siquiera sensible a la enseñanza de la escritura? ¿Para qué? Se convierte en un peligro más bien para la misma persona. ¿Okay? Finalmente, este es esta es la filmina que da inicio al estudio de la segunda parte, porque queda de tarea para las personas que quieran, ¿verdad? Obviamente, leerse el libro entero de Filipenses. Son 4 capítulos. Filipenses. ¿Qué significa Filipenses? Viene de Filipos, que es una ciudad que fue conquistada por un hombre, ¿verdad? Que se llamó así Filipos II, que fue el papá de Alejandro Magno, y lo que significa es amor a los caballos. A mí me llama la atención y hasta me saca una sonrisa, ¿verdad? Porque en ese libro es donde describe la actitud del siervo. Y hay un salmo que dice, ¿verdad? No seas como el mulo o el caballo sin entendimiento, ¿verdad? Que han de ser sujetados con cabestros y no se acercan a ti. Qué interesante. Ese libro está, los 4 capítulos hablan de cómo tiene que ser este, un siervo, ¿verdad? Un siervo. Y ahí viene, ¿verdad? La obediencia y la humillación de Cristo. Muy interesante. Entonces, en Filipenses 2, del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Verdad? Él mismo lo dijo, que el Hijo de Hombre venía a servir y no a ser servido. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que está en rojo, ¿verdad? Eso lo vamos a escudriñar en la próxima. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, amados hermanos, por favor, lean el libro entero de Filipenses. Son solamente 4 capítulos para prepararnos para la segunda parte de esta prédica y ver los requisitos, las características y cómo poder identificar a un siervo genuino, un siervo de Dios genuino de acuerdo a la Biblia y no de acuerdo a estándares humanos. Les agradezco mucho la atención, espero que la enseñanza haya estado clara, ¿verdad? Haciendo énfasis en que primero discípulos para ser siervos. Le paso la palabra a doña Alexandra. Muchas gracias, Pastor Fabricio. Como siempre, agradeciendo a nuestro amado Señor, ¿verdad? Por ese mensaje tan poderoso, para que lo podamos llevar siempre a lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Así que muchísimas gracias, Pastor Fabricio. Y entonces hacemos la oración final para despedirnos.
de esta tarde de prédica. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Padre. Siempre, Señor, exaltando tu nombre, Señor, reconociéndote siempre como ese Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, de Dios vivo y verdadero que vive en nosotros, con nosotros y entre nosotros. Gracias, mi Señor, soberano, el Dios de los cielos y el Dios eterno, que nos amas con amor eterno. Nosotros te amamos, Señor, también con amor eterno y gracias por habernos amado primero, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado a todos los que hemos podido escuchar, Señor, tu mensaje, Señor. Gracias, Señor, para poder aprender, Señor, de tu palabra, porque tu palabra es ese alimento espiritual que necesitamos todos los días, Señor. Lo necesitamos para mantenernos fuertes y firmes, Señor, ante la tentación, la tribulación, la aflicción, Señor. Tu palabra es la que nos fortalece en nuestra fe todos los días, Señor. Tu palabra dice que por el oír de tu palabra, Señor, nuestra fe cada día será más fortalecida, Señor. Padre bueno y bendito, hemos oído este mensaje, Señor, y necesitamos, Señor, ser tus discípulos y tus siervos, Señor, que nunca se nos acabe, Señor, el entusiasmo por aprender, Señor, para ser buenos discípulos y luego, Señor, para ser servidores y servirte con excelencia, Señor, así como tú lo mereces, Señor. Tú siempre, Señor, estás pendiente de nosotros 24/7, Señor, y queremos servirte, Señor, también en todo tiempo, en todo lugar, siempre tenerte presente, Señor, en nuestros corazones, Señor, y poder aplicar lo que dice en el libro de Josué, que debemos meditar de día y de noche en tu palabra y que en todo nos irá bien. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner por obra, Señor, todo este mensaje que hemos recibido y que viene directamente de ti, Señor. Ayuda, queremos ser buenos discípulos y también, Señor, queremos seguir siervos que te agraden, Señor, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar y con nuestra forma de actuar. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, a todos los que se han logrado conectar el día de hoy. Agradecemos esa disposición que han puesto en su corazón para conectarse en nuestra plataforma Zoom. Que toda esta semana que entra les sea muy bendecida para todas y sus familias, que también sean de mucha protección y de muy buenas noticias. Muchas gracias a todos hermanos por haberse conectado, invitándolos siempre a participar de nuestras prédicas, siempre virtuales o presenciales, y a conectarse también los cuartos días de semana, los miércoles a partir de las 7 de la noche, en el tiempo de intercesión y oración. Que Dios los bendiga abundantemente a todos ustedes y sus familias. Muchas gracias. Buenas tardes.